Hola chicos, yo tengo una aquí delante, una caja que aquí está pintada y yo veo a una chica que no sé cómo se llama, que pinta mucho. Entonces a mí también me ha dado por pintar. Tengo una hoja así blanca grande, pero me ha dado por pintar aquí. ¿Qué voy a pintar? No lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que sí o sí voy a utilizar acuarelas. Podemos dibujar la cara de un gatito, que no sé hacer gatitos, sé hacer una cara de gatito. A ver, ¿qué podemos hacer? Es que la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. ¡Ah! Tengo una idea. Sí, voy a hacer la cara de un gatito. Que se supone que primero vamos a hacer así un círculo, vamos a hacer las orejas triangulares y dentro hacemos un triángulo un poquito más pequeño. Luego lo haré con rotulador negro y os enteraréis de que estoy haciendo, ¿sabéis? Vosotros veis que estoy coloreando una cosa, pero no sabéis el qué porque no se ve. Vale. Vale, está quedando bien. Vale. No entiendo. Vale, pues ya estaría. Ahora con negrito repasamos. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Sí. Vosotros podéis hacer la cara de gatito a vuestro gusto. Mi gusto es así. Mi gusto también es colorear en una caja, porque estoy acostumbrada ya. Porque mucha gente me ha pedido que pinten cajas y tal, ¿no? Pues mi gusto es colorear un gatito así. Los ojos, vosotros estáis viendo para allá, pero en realidad va para allá. Vale. Ahora vamos a seguir coloreando con acuarelas. O sea, esto. Yo voy a colorear con estos tipos. Y tengo estos tres tipos. Que hoy voy a utilizar este. Sí, no sé. No, hoy voy a utilizar este. Quitamos muy bien esto. Y coloreamos. Voy a coger un tipo rosa, este que tengo aquí, por ejemplo. Un rosita que tengo aquí. Lo cogemos y pintamos la naricita primero. Y segundo, las orejitas. Voy a coger... Esa es mi gata Lara. Voy a coger un poquito más de pintura porque es que no se nota nada de que aquí hay coloreado con rosa. Yo no tengo la costumbre de pintar bien, así que puede que me salga un poquito, ¿sabes? Perfecto. ¿El gatito de qué color puede ser? Porque gris no tengo, solo tengo gris azul. ¿Qué color puedo?
blanco. Blanco. Puede ser de color blanco. Sí. Blanco. Así. Porque aquí seguro que se va a notar el blanco. Sí, se nota. Así que vamos a colorear. Es que mira, es que se nota un montón. Se nota hasta en la cámara. Vamos a colorear aquí esto. Así. Voy a tardar un poquito porque quiero que me quede perfecto. Porque yo siempre estoy practicando colorear, siempre. Y ahora me he viciado a colorear. Entonces, tardaré un poquito porque quiero esto. Ah, ¿no habéis visto las famosas estos? Mirad, famosísimo. Pues no encontraba y pues claramente me lo he comprado. A seguir coloreando. No sé por qué yo tengo la costumbre de primero colorear con negro y después ya pues colorear lo de dentro, ¿sabes? Siempre tengo esa costumbre, siempre. Desde siempre he tenido esa costumbre. Mira, ahora se nota un poquito más, me parece. Va a ser un poco así, va a ser un poquito blanco, tirando para verde clarito, o así. Colores así. Se nota, ¿no? Se nota que estoy coloreando con blanco. Es que yo coloreo con blanco porque tengo una gata que es blanca y se llama Nieve. Ahora solo la presentaré. Se llama Nieve. Entonces, tengo otra gata que es gris, blanco, negro, más o menos así. Esos colores más o menos. Entonces, esos a lo mejor otro día los haré. Me está quedando bien, pero voy a utilizar un poquito más de blanco. El blanco es un color muy bonito, la verdad. No sé quién ha inventado el blanco, pero de rechupete. O sea que está demasiado bueno, que es un color muy bonito. Así. 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 Mira, chicos, así. Así, por ejemplo, vamos a dejar así. Ahora hacemos aquí. Y hacemos aquí un perrito al lado. Sí, vamos a hacer un perrito. También tiene las orejas, obvio. Y voy a hacerle mirando para el gatito. Porque ya sabéis que los gatos y los perros si los juntáis... Entonces este perrito está mirando al gatito como para comérselo. Yo a los perros y los gatos les pongo 3 bigotes, pero a los perros les pongo como así puntillitos. Ahora lo veréis. No sé si lo veis. Y es que no se ve. Cogemos, esta parte no quiero esta. Y así. Empezamos con las orejitas. Ahí tengo aquí un mancha. Bueno, que sí. Seguimos con las orejitas. Así. La nariz.
llamar nieve como mi gata. Lo vamos a poner, venga. Vale. Aquí pone nieve, señalando aquí. Y yo también tengo un perrito que se llama Venus. Es chica, una perra. Y tengo los gatos, a los dos gatos. Y a Venus, a la perrita, las tengo juntos. Solo porque les he un poco... les he acostumbrado a que estén juntos y ya no se pelean. Y ya diréis, Venus como un planeta, pues sí. Se llama Venus como un planeta. Y pues, a colorar. Pregunta de preguntín. ¿De qué color? No, ahora lo vamos a colorear de rotuladores. Vamos a ver cómo queda mejor. Con acuarelas o con rotuladores. Escribírmelo en los comentarios ahora cuando termine lo enseñaré. Vale. Ahora necesitamos un color. Vale, marrón. Sí, voy a elegir este tono de marrón. Vale, creo que hay un problema. Se me está gastando el marrón. Voy a coger el de mi primo porque en realidad esto es de mis primos y este es el mío. Entonces lo voy a coger a ellos. ¿Ves? Ahí estoy metiendo. Para mí queda mejor con rotuladores. Pintando en una caja, yo creo que me va mejor a mí los rotuladores en caja. Pero en folio me gustan los dos. Aunque me gusta más acuarela, pero en folio me gustan los dos. Así, mirad cómo está quedando. Me está quedando de rechupete. Os voy a contar una historia. Yo tengo dos perros. O sea, no tengo dos perros. A ver, sí tengo dos perros. Uno lo tiene mi padre y otro lo tengo yo ahora aquí. El que lo tengo yo ahora aquí es Venus. Y el que no tengo aquí y lo tiene mi padre en Badalona se llama Arcano. ¿Sabéis? Se llama Arcano. Y Arcano siempre salía, a ver, siempre no, pero algunas veces les sacamos a pasear. Un día se nos escapó y resulta que es que había un gato suelto y se lo comió. Es que Arcano tiene un peligro con los gatos. Por eso mi padre se lo llevó y yo me quedé a Venus. Porque Venus no hace nada, está bien, pero es que Arcano, si viese esos dos gatos, se los comería yo. Se los comería. Y ahora aquí voy a hacer a toda mi familia. A ver, a todas no, pero con los que vivo. Está aquí. Vale, voy a hacer un vestido así triangular. Y entonces, ¿no?
Y mi padre se llama Oscar. No sé si algunos días sabréis cómo se llama, pero bueno. Y claramente este es mi padre. Es que no sé si lo veis bien. Claramente me tiene que dar la mano a mí. Y yo a mi madre. Y mi madre se llama Verónica. Y la voy a hacer un poquito menos alta que mi padre. O sea, y que yo, así que tendré que ser aquí. Y ella va a ser un tipo de vestido raro. Claramente tiene que estar un poquito separada de mí. Bueno, separada tanto de mí no. Pero yo siempre hago separados. Hay algunas veces que me confundo y los hago separadísimos como ahora. Ahí. Ahora lo vamos a repasar con esto. Así. Así. Mi padre tiene el pelo de color negro. Y claramente se me está gastando el rotulador, eso es claramente. Porque a mí siempre se me gastan los rotuladores. Claramente se tiene que parecer a mi madre y a mi padre porque somos de la misma familia. Si no se parecen en nada, pues claramente no somos familia. Y también tengo el pelo negro, pero cortito. Y eso, ¿no? Mi madre va a tener tipo normal, ropa normal, tipo falda. Aquí. Así. Y mi madre tiene los brazos un poquito largos. Y también tiene el pelo negro. Porque somos de la misma familia todos. Vale. Así sería. Así sería. Claramente le voy a poner sol, sí.
Os preguntaré, Georgina, ¿para qué has hecho esta raya? ¿Para qué? Pues claramente para hacer el cielo. ¿Y qué más puedo hacer ahora? Ah, sí, es verdad. Las madres siempre dicen, como vaya yo y la encuentre, a que sí. Es que a mí hay algunas veces que me lo hace y casi todas. Cada vez que no encuentro una cosa, pues viene y me dice, como vaya yo y lo encuentre. Hay algunas veces que también no me dice eso, pero lo encuentro y me da con la chancla. ¿Sabes? Las madres son así. Voy a coger un amarillito, que es este color, y coloreamos así. Claramente aquí el sol no se va a ver en el cartón como amarillo. No se va a ver tanto. Ahora nos coloreamos a nosotros. Vale, mi padre le encanta el color negro y el rojo para colorear. Así que voy a coger rojito y hago lo verde. Así. Claramente necesitamos color carne así más o menos oscurito para mi padre. Porque es más o menos así, porque va a la playa y eso, ¿sabes? Entonces se quema, entonces hay que hacerle un poquito más oscurita. Yo tengo que ser también oscurita, pero no tanto como él. Porque yo soy un poquito menos, más o menos este tono. Pero esto es cuando notamos sol, ¿sabes? Se nota un poquito mi padre. Y mi madre es, pues, un poquito menos morena que mi padre, de este tono. Así. Vale. Ahora me toca a mí. Me encanta el color lila. Así que voy a usar este tonito para mi vestido. Así. Y a mi madre le encantan todos los colores. Así que para parecernos un poquito a nosotros, le vamos a poner un poquito este naranja. Este naranja, pero para un lado, no para todo. Y para el otro lado hay que utilizar este color mismo. Vamos a ponérselo porque este a mí en ojo normal me encanta. ¿Te parece? A mi familia no. Y ahora lo que yo siempre hago es como puntitos. Aquí. Siempre, a ver, puntitos no, pero uno sí. Siempre lo hago. Así. Que quede así. Que pase el lápiz de una. Así yo siempre lo dejo. Y como siempre tiene que caer en uno de estos. Porque todavía no pasa de una. Y no baja.
No, hay que hacer un poquito más, ¿sí? Tampoco lo quiero agrandar mucho porque, mira. La verdad es que esto siempre me pasa, entonces yo siempre hago como que hay una punta de asoma, pues vamos a meter una punta y como que me clavar algo aquí, ¿sabes? Entonces, así está bien. Vale, así. Así como que tengo clavado. Ya pasó de todo. Vale, y si lo ponemos así. Mira, chicos, esto quedaría tal casi. Y ahora por el otro lado le voy a meter como el lila oscuro, como si fuera un moratón aquí. Bueno, para que no sea tan largo el vídeo, lo voy a pausar un poco y ahora os digo. Ay, espera, que quiero hacer mis trucos. Ya está, chicos, ha quedado tal casi. Y por la otra parte te ha quedado tal casi. Y no sé lo que más. ¿Cuántos likes? Y dibujo la caja por dentro. Venga, le vamos a poner en pocos. 50 likes y 10 no. 50 likes para ver si llegamos más o menos a eso, por ejemplo. No. Para superar a Yael. 200 likes y 1000 suscriptores o 100 o 1000 suscriptores o 900, no, 1000 no. Vamos a ponerlos en 1.000.000 sería mucho para un día. Entonces vamos a poner en 1000, sí. Vamos a ponerlo en 1000, venga. A ver. 50 likes y 1000 suscriptores para colorear la caja por dentro y toda la caja. Porque me queda un montón. Y también voy a hacer un reto de que tienen que suscribirse y darle like y comentar para que yo os haga aquí. Para que yo os haga. Y también que me suscriba a vosotros. Así que esto ha sido todo por hoy. Mañana más mejor. Y haremos eso, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este video. No olviden de darle un like, suscribirse a mi canal y compartirlo con todos vuestros amigos. Adiós.